Y bueno, bienvenidos a esta primera temporada de AOH Radio remasterizada. Ya estamos en el segundo episodio recordando ese capítulo que se publicaría originalmente un 20 de octubre de 2018, unos días después de que publicáramos el primero yo oficialmente en Evox. Llegaría este segundo episodio en el que, como ya pudieron darse cuenta, decidimos hablar de lo paranormal. Uno de los temas que más me han interesado en toda mi vida es este tema justamente, y teníamos que tratarlo. Teníamos que hablar de todas esas experiencias y de todas estas creencias que hemos tenido por tanto tiempo. Y digo tuvimos o hablo en plural porque en este episodio, en este capítulo, no estuve yo solo. Afortunadamente tuve la compañía de mi gran hermano Said Guzmán, a quien le mando un enorme saludo donde sea que esté. Una persona, un hombre que me ha acompañado por mucho tiempo, que ha estado conmigo en buenas y malas, y en la fiesta y en la comida y en muchos aspectos de mi vida. Y agradezco enormemente haber tenido la oportunidad de grabar con él este segundo capítulo de la primera temporada de AOH Radio, justamente el que van a poder disfrutar el día de hoy. Ese día ya lo grabamos en la misma ciudad de Guadalajara, pero ya en mi casa, que ha sido por mucho tiempo el lugar de grabación. Yo creo que como podcaster, siempre que empezamos, por lo menos al inicio, siempre son caseros. Siempre estás en tu cuarto o en tu sala o en el patio, pero dentro de tu casa, y grabas los programas esperando poder entregar a las personas la mejor calidad de sonido, poder entregar a las personas el mejor contenido, el mejor material. Y nosotros, que somos personas de investigación, hablando de Said y de mí en especial, este tipo de temas son grandiosos justamente para poder explayarnos, para poder hablar sin límite. De hecho, con él siempre compartí y sigo compartiendo a la fecha, sigo compartiendo ese tipo de temas de misterio, ese tipo de temas paranormales. Creo que las creencias que tenemos ambos al respecto de muchas cosas de este tipo congenian muy chingón para poder darle a las personas un buen material. Said Guzmán me acompañaría, a partir de aquí me acompañaría por muchos episodios más. Lo presentamos me parece. Y digo me parece porque no escucho el programa antes de grabar este material extra. Lo grabo justamente así, grabo esta primera parte, lo escuchamos, y después de que lo termino de escuchar, entonces grabo ya la conclusión, como para recordar justamente lo que en esos tiempos era el programa, para recordar todo lo que dijimos o todo lo que pensamos en esos tiempos, y ver a lo mejor qué tan diferente es de ese momento a la fecha. Creo que siempre te das muchas sorpresas. Ya tenemos, insisto, casi 3 años con este proyecto de AOH Radio. He hablado de una infinidad de temas de todo tipo, y el poder escucharlos nuevamente, porque lo estoy haciendo más de una vez. Ahorita ya con esta remasterización de la primera temporada, con más razón lo escucho cuando lo edito, y lo escucho con ustedes ahorita que ya estamos transmitiéndolo a través de YouTube. Es, como les digo, el segundo. Nos quedan todavía más de 50. Ahora estamos empezando, así que bienvenidos sean oficialmente. Si no han escuchado el primer episodio, también lo encuentran disponible aquí en YouTube, remasterizado obviamente. En Evox se encuentran todavía los programas, pero digamos que de manera natural, sin ningún tipo de edición extra, sin todo este material. Por eso me gustaría pues que podamos todos conocer la historia de AOH Radio de esta manera, y me encanta la idea de contárselas a ustedes. Quiero agradecerle, antes que otra cosa y antes de que se me olvide, quiero agradecerle a las personas que estuvieron en el estreno de toda esta primera temporada, insisto, a las personas que estuvieron en el estreno la semana pasada, el viernes pasado, a Esperanza, a Mili, a Sandra, personas que fielmente estuvieron ahí, Alejandro Ibáñez, que fue la voz que me acompañó originalmente hace algunos años, y que esta vez en su casa pudo volverlo a escuchar. Después platiqué con él, me dijo que le gustó mucho y que lo disfrutó igual, y eso a mí me da muchísimo gusto.
el saber que las personas disfrutan lo que hago, el saber que las personas pueden encontrar a lo mejor una coincidencia entre lo que piensan y lo que decimos nosotros en los programas. A partir de aquí vienen los mejores. La verdad es que siempre tratamos de que fueran temas interesantes, de que a lo mejor no fueran los temas más actuales y que fueran a lo mejor un poco aleatorios, pero siempre, siempre con esa premisa de que sean temas interesantes e importantes. Porque AOH Radio nace en estos tiempos cuando estábamos en el segundo episodio, ya iba enfocado a ese objetivo o a esa meta que era hacer los programas útiles, que las personas pudieran escucharlos y que realmente obtuvieran no solamente información interesante, sino que algo que les aportara en su vida diaria, en sus creencias, en sus ideologías. Como les digo, hablamos de temas tabú, hablamos de temas de misterio, hablamos de temas de sociedad, de sexualidad. Hubo muchos, además del primero, hubo muchos en esta temporada que hablamos de este tipo de sexualidad. Y bueno, así de alguna manera estamos no solo recordando los programas, sino también el objetivo de AOH Radio desde el principio. Como les digo, ese día fue muy curioso porque me acuerdo que cuando empezamos, o mejor dicho, antes de empezar a grabar, compartimos unas cuantas cervezas, Said y yo, y la verdad es que ya cuando se estaba o cuando estaba transcurriendo ya el episodio, hubo un punto en el que se nos subió un poquito, tengo que reconocerlo, se nos subió un poco la cerveza y a pesar de que estábamos hablando muy a gusto, porque siempre nuestras borracheras siempre eran así, y esto es algo, una de las cosas por las que más me gusta beber con Said es justamente eso, porque terminamos hablando de política, hablando de sociedad, hablando de este tipo de temas de misterio. Somos amantes de la ciencia, así que nuestras borracheras no son de hablar de mujeres, nuestras borracheras son de hablar de ciencia y de todo este tipo de temas. Así que este programa en específico me gusta mucho por eso, porque fue una de esas conversaciones que tuvimos Said y yo, con algunos tragos encima y que se pudo grabar. Eso yo creo que es lo magnífico de todo esto, que todo este documento queda registrado y para la posteridad. La verdad es que de aquí nadie los va a sacar a menos de que algo pasara, pero pues son programas que afortunadamente van a estar siempre aquí para poder consultarse y escucharse. Aún así, cuando ya no estemos las personas que lo grabamos en este mundo, las personas que se queden van a poder seguir escuchando todo lo que fue AOH Radio. Ahorita ya lo veo y desde hace tiempo ya lo veo como uno de mis proyectos más grandes, si no es que el mayor. AOH Radio ha trascendido más de lo que yo me imaginé. La verdad es que eso me provoca un poco de nostalgia, el darme cuenta hasta dónde ha llegado AOH Radio, el ser escuchado a la fecha por países que ni siquiera me imaginé nunca y llegar a miles de escuchas en todo el mundo y es algo maravilloso. Ahorita con este nuevo proyecto espero que esos resultados se sigan dando y que sigamos multiplicando las reproducciones, que las personas nos sigan escuchando aquí en México y en cualquier país del mundo y eso va a ser al final el premio mayor de todo esto. Así que por eso me da mucha nostalgia. Les digo que ese día estábamos ya un poco ebrios. Realmente fue muy divertido. No al grado de ya no cuadrar nuestras palabras. La verdad es que siempre fuimos muy cuerdos, muy congruentes con lo que dijimos, pero nos olvidamos un poco de que estábamos enfrente del micrófono y hablamos del tema y creo que eso es lo importante del podcasting, el poder hablar de este tipo de temas o de cualquiera sin que nos limitemos o sin que nos censuren de ninguna forma, que podamos expresar lo que pensamos y sentimos y que las personas que nos escuchen puedan disfrutarlo por eso mismo, porque no estamos siguiendo un guión completamente, sino que estamos hablando libremente. Ese es el punto de todo esto, ese es el objetivo de AOH Radio y por eso es que estamos remasterizando esta nueva temporada. Antes ya de empezar con el episodio, quiero recordarles que Cerebro Hueco es la agencia de marketing digital que ha hecho posible toda la producción de esta primera temporada remasterizada, además de las otras dos temporadas, la segunda y la tercera, que ya están todavía ahí. La segunda que ya está completamente terminada, disponible una parte en Spotify y el resto en iVoox.
pero ahí, en esa plataforma en iVoox es donde pueden escuchar nuestras 3 temporadas completas. Cerebro Web, como les digo, pues es quien se encarga de toda la edición, producción, incluso el diseño de las carátulas y de lo que ustedes pueden ver en la pantalla, además del intro, el outro y todo lo demás. Así que abrimos las puertas completamente para que si ustedes tienen un proyecto similar o quieren crear un podcast o simplemente necesitan edición o administración de sus redes sociales, pues estamos a sus órdenes y a su servicio siempre, como he dicho, con la mejor calidad y el mejor precio. Así que pues ahora ya sin más vamos a escuchar este segundo episodio de AOH Radio de la primera temporada. Qué emoción, la verdad es que me da muchísima emoción el poder escucharlo. Si lo van a escuchar ahorita, que son ya las 8 de la noche, pues ojalá que puedan dormir. La verdad es que no estuvo tan tenebroso, pero sí muy interesante. Así que escúchenlo y ahorita que termine, eso es importante, ahorita que termine el episodio original, vamos a estar aquí de nuevo para grabar una pequeña conclusión y para poder despedirme de ustedes y agradecerles de manera formal. Así que sin más, pues vamos a escuchar este episodio o capítulo 002 paranormal y ahorita regresamos. ¿Están? En AOH Radio. Buenas tardes a todos, viernes nuevamente, viernes de podcast de AOH Radio. Como les vine adelantando, el tema de este día va a ser paranormal. Vamos a hablar de distintas cosas. El programa va a constar de 4 secciones. Vamos a hablar del alma, vamos a hablar del infierno, vamos a hablar de la muerte. Vamos a platicar también un poquito de experiencias que hemos vivido, experiencias que hemos escuchado. Así que no se vayan, estamos ya a punto de empezar y de verdad que es un tema que ya quería tocar. Es un muy buen tema en mi pensar y creo que también les va a gustar mucho a ustedes. Me hacen sentir como una celebridad cuando me piden que les mande saludos, pero para que vean que sí cumplo, le quiero mandar un muy cordial saludo a Iván Ciordia, que espero pronto tenerlo también como invitado. Ya te dije, Iván. En cuanto tú decías el tema me lo dices y ya lo agendamos. También uno a Josué Castro, un ex compañero de trabajo también muy estimado. Fue uno de los primeros que comentaron en el pasado podcast. Créeme, Josué, que lo que vamos a hacer en este segundo capítulo va a ser considerando todos los comentarios que me hiciste tú y todos los comentarios que nos hicieron al respecto de cómo salió, cómo resultó. Lo tomamos en consideración. Les aseguro que este programa va a ser mucho mejor que el primero y así vamos a ir uno tras otro. Sean bienvenidos oficialmente al segundo podcast de AOH Radio. Gracias por estar escuchando. Bueno, antes que otra cosa, quiero presentar a mi segundo invitado, Said Guzmán, también otro de mis hermanos de otra madre, que aceptó y por lo que le agradezco muchísimo el que aceptara esta invitación. Lo escogí a él porque siempre hemos compartido muchas ideas al respecto. Creo que a lo largo de los años que tenemos conociéndonos hemos hablado de estos temas, de este tipo de temas que tienen que ver con los que ya les mencioné, con la muerte, con el infierno, con el alma, la existencia. Los dos vamos a estudiar física, porque creemos, o por lo menos yo, no sé si tú coincidas, creemos que la respuesta de muchas cosas está en la física. Pero bueno, te dejo que te presentes a la audiencia, como dije la primera vez, por favor, para que te escuchen la primera ocasión. Nada, muchas gracias a ti. Ya sabes que tanto tiempo que hemos compartido y como dices, hemos coincidido muchas veces en tantas ideas y simplemente hasta en escoger. Aún recuerdo que querés estudiar filosofía y ahora cambiaste de idea. Sí. Me parece perfecto porque en efecto siento que no solo la física, sino la química, las matemáticas y obviamente todas las ciencias exactas, pues, nos dan esas respuestas a lo que yo creo que todos nos preguntamos. Sí, de hecho. Este tema en especial, del que vamos a hablar el día de hoy, me parece interesante porque son cosas que nos hemos preguntado todos. Todos nos hemos preguntado y realmente no ha habido quien nos dé una respuesta. A lo mejor, como comentábamos antes de iniciar el podcast, vamos a terminar con más preguntas que respuestas. Esta es apenas la primera parte de Paranormal
Muy seguramente vamos a hacer una segunda, tercera, cuarta y quinta parte de las que sean necesarias para tratar de despejar todos estos temas. Estuvimos investigando al respecto, estuvimos viendo videos, documentales, estuvimos viendo textos, consulté, como dijimos hace rato, consulté mi Biblia, que es un libro de historia universal, por allá del 1960 y tantos, no me acuerdo de qué año es. Para no mentirles, 1967 se escribió este libro que tengo en mis manos. Una ganga que me llevé de una librería de Guadalajara por 50 pesos. Realmente fue una ganga. Ahí está el precio, mira, 50 pesos. Porque de verdad que la información que tiene aquí nos va a ayudar mucho el día de hoy. Pero bueno, vamos a entrar de lleno ya al tema. Como dijimos, vamos a hablar de lo paranormal inicialmente, de la muerte. Todos hemos tenido no solamente el miedo a la muerte, alguna vez. Hay personas que dicen ya no temerle, después de haber tenido una experiencia. Es parte de lo que estuve viendo. Entendamos primero que la muerte se refiere a la cesación, el término de la vida en un sentido biológico. La concepción de la muerte pues es muy, muy relativa. Yo creo que depende de tu cultura, tu educación, tu religión. Es como percibes a la muerte. Pero siempre ha sido uno de los dilemas pues, más grandes que hemos tenido los seres humanos. Porque como digo, pues cada uno tiene una percepción distinta. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar al respecto de la muerte? ¿Qué pasaba en las primeras civilizaciones? Primeramente, al respecto de la muerte. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hojear un libro de historia universal. Yo creo que hasta en la primaria, en algún momento, debieron ver una parte, ¿no? De eso, de lo que las civilizaciones antiguas hacían cuando morían las personas de su sociedad y eso. Siempre Pues, en los libros de historia como que viene algo al principio acerca de eso. Fíjate que no me acuerdo bien, pero creo que no te hablan de muchas cosas porque yo leí este libro de historia y me di cuenta de que mucho de esto que leí yo no lo vi en la escuela. ¿No recuerdas de la escuela? No. Digo, estamos poniendo a prueba la memoria de un niño de 8 años, Pudiera ser. pero yo no recuerdo muchas de estas cosas. Yo recuerdo que mis libros de tanto primaria como secundaria de historia siempre empezaban con las civilizaciones antiguas y ya terminaba con la independencia, la revolución y Ajá. ahí se acabó el cuento. Pero solamente, según me acuerdo, nada más hablaban de las herramientas que elaboraban, cómo sobrevivían, lo que comían. Pero yo no recuerdo los principios. Yo no recuerdo haber escuchado en la ¿Acerca escuela de la muerte? acerca de la muerte. No recuerdo que exploraran los temas de los egipcios. No recuerdo que me hablaran de los sumerios. Bueno, de los sumerios sí es un hecho que no te hablan en ninguna escuela pública y yo creo que en ninguna ningún particular lado. menos. De hecho, al respecto de los sumerios, creo que ya te había platicado. Cuando fui a conseguir un libro de los sumerios, Sí, lo recuerdo. la gente, cuando escuchaba la palabra sumerios, híjole, no se asustaba, pero sí como que tenía una cierta negación a hablar al respecto. Hubo personas que me negaron, que me dijeron, no tengo, así. En cuanto escucharon la palabra que te dijeron, Ajá. nosotros de eso no tenemos nada, ¿no? Exactamente, y la pregunta es ¿por qué no? Terminé comprando el libro con un camarada de una librería cerca de La Rotonda, me parece, que de hecho tenía un grupo creo que de WhatsApp o de Facebook, o no recuerdo, pero tenía un grupo en el que hablaban al respecto de esos temas. Interesante. ¿Por qué vamos a las primeras civilizaciones? Porque ahí nace esa creencia de la muerte. Una de las primeras culturas fue la egipcia, una de las primeras culturas humanas. Ellos ya tenían la creencia en una vida después de la muerte. Ellos momificaban a las personas cuando morían, obviamente, y como platicamos también antes, en las que había Sí, porque billete. la momificación no era a todas, era exclusivo solo para algunas personas y Solo. cada una su momificación era diferente a otra. No era que Exactamente. todos se van a momificar así, como hoy en día se hace de que todos tengan el mismo sepelio, los Sí. mismos rezos. En esos entonces era diferente, pues cada momificación. Sí, exactamente. La
Para los que no tienen conocimientos de la momificación, era una tradición que muchas culturas antiguas practicaban, que constaba básicamente extraer el cerebro y los órganos vitales del cuerpo, los extraían, después los ponían en una solución salina, para que la piel se contrajera hasta que quedara pegada a los huesos y se endurecía. Con esa solución se endurecía. Después los vendaban, les ponían otro tipo de pasta, ahorita no recuerdo exactamente la sustancia que ponían, y es entonces cuando los metían a la caja. Después, pues como decimos, al sarcófago. Ahora sí que dependiendo pues de la posición económica, si era solamente la caja, había los más pobres, pues los mandaban ahora sí que a la fosa común. Ni siquiera los momificaban. Pero a los que tenían más dinero, pues ya era la caja de madera, después era el sarcófago, después era la esfinge o la pirámide. No, y sus órganos quedaban incrustados con sus joyas. Ajá. Lo curioso de eso es que les regresaban el corazón. Extraían todos los órganos, incluyendo el corazón, pero después me parece que se los regresaban. ¿Se lo regresaban a quién? Al muerto, o sea, al extraer sus órganos, Uh-huh. el corazón o no lo extraían o lo dejaban dentro con él. Porque se suponía que en el corazón era donde estaba el alma. Y por eso le dejaban el corazón. Ajá. Y el cerebro pues no entendían, pues para ellos el cerebro era como que algo desechable. Y curioso pues porque si algo nos ha dicho la ciencia es que pues, en el cerebro es donde se origina absolutamente todo. Hablamos de la muerte. Como decimos, ya se tenía la creencia que cuando mueres resucitas. Era uno de los términos que se utilizaban antiguamente. Era todo un ritual porque después de la momificación se supone, o por lo menos es lo que nos dice la historia, ya había un juicio, como hoy en día se cree, en la religión cristiana, que es la que predomina en México, por lo menos. Se tenía la creencia que al morir, tu alma, así que es el tema que vamos a tocar después de la muerte, porque va aunado, pero tu alma entraba a un juicio. En el caso de los egipcios, como platicábamos hace ratito, antes de empezar el podcast, llegaba con Osiris, el alma. Osiris es el dios de la vida y la muerte, es el que te juzga, o el que los juzgaba, pues, el que ahora es pues, Yahvé, ¿no? En la religión católica y tantos otros dioses. No vamos a hablar de religión tanto, ya espero también ese tema de religión porque también es muy bueno. Pero ya resulta que llegabas con ese dios, Osiris, y tenían una especie de asamblea que te juzgaba para ver si te ibas al cielo, entre comillas, si disfrutabas de la vida eterna, o te ibas al sufrimiento, que también curiosamente se expresaba con fuego, con llamas, con demonios, con serpientes, con cocodrilos. Ese es el último tema, de hecho, el infierno. Siempre se ha tenido pues esa creencia del cielo, del infierno, de lo bueno, lo malo, el paraíso y la desolación. Y que como si este mundo fuera la prueba, ¿no? Como si llegaras a este mundo a hacer un examen, cabrón, y al final, cuando mueres, alguien dijera, ¿pasaste el examen o no pasaste el examen? Tuviste tantas cosas malas y tantas cosas buenas, pues te vas para tal lado. Y de hecho actualmente en la religión católica y la religión cristiana la tienen bien fácil. Ah, pues sí. Porque, o sea, retomando un poquito ese aspecto, ese tema de los egipcios, ellos tenían que pasar por 42 demonios, 42, y a los 42 tú les tenías que demostrar una buena acción, a los 42. Y era la única forma a la que tú te ibas al occidente, que es como se referían al cielo o al paraíso los egipcios. Si no, es entonces que ibas a las llamas o al infierno. Pues no lo usaban tal cual esa palabra. Al inframundo, ¿eh? Al inframundo. A sufrir. Exactamente. Siempre se ha tenido también esa idea, pues, de que es... Híjole, se ha tenido más bien la idea de infundir ese miedo. Ese miedo.
para que actúes bien. No digo que sea malo, ¿no? Que a lo mejor te orillen a actuar bien, pero creo que no es correcto el hacerlo de esa manera. Engañando a la gente. Engañando a la gente. De O hecho. prometiéndole algo que jamás van a tener. Ajá, exactamente, porque llegan allá y pues resulta que ya no había nada, ¿verdad? No sé cuáles sean sus creencias. Nosotros tratamos día con día de entender. Creo que básicamente es eso. No apoyamos al 100% a ninguna teoría. Simplemente tratamos de entender una, tratamos de entender otra. Con el objetivo, pues, de poder tener a lo mejor una conclusión consciente, válida. Pero bueno, volvemos un poquito al tema de la muerte. ¿Realmente qué es la muerte? ¿Qué es la muerte a hoy en día en la sociedad? Bueno, la muerte, como dije en un principio, pues ahora sí que la ausencia de vida, ¿no? Como hablamos de los colores también hace un momento. La ausencia de vida en cuanto los órganos vitales del ser vivo dejan de funcionar. Es a lo que se le llama muerte clínica. Exactamente, porque si te das cuenta, los seres humanos pues le tenemos que dar un nombre a todo, ¿no? Yo Así pienso es. que realmente solo es como un proceso, como decir lo que para nosotros es el alimentarse, las plantas, la fotosíntesis, que es un proceso de cómo las plantas se alimentan. Igual la muerte es simplemente un proceso, ¿no? Uh-huh. Al que le tuvimos que llamar así, muerte, porque pues tenemos esa buena costumbre de a todo darle un nombre para poder entenderlo. Sí, de hecho. La muerte para muchos es el final, pero para muchos otros es el principio de la vida. Por ejemplo, las creencias budistas, Uh-huh. que hablas de la reencarnación, y pues simplemente para ellos la muerte es el inicio de algo mejor, de algo eterno, de algo que va a ser para siempre, porque pues yo creo que todos sabemos que aquí estamos de paso, pues, que no siempre vamos ni a tener este cuerpo ni a vivir en este lugar. Es exactamente. Y es lo que, por ejemplo, los budistas o algunos hindús hablan, ¿no? De la reencarnación. Algunos hablan de que puedes reencarnar en otra persona o de que puedes reencarnar en algún ser vivo. En la actualidad y conforme la vida misma se ha ido desarrollando, las creencias al respecto de la muerte también lo han hecho. Reales o no, se han desarrollado de manera popular diferentes creencias al respecto de lo que sucede después de morir. Una de las teorías que se tiene es que sales de tu cuerpo. Se tiene la creencia de que tenemos un alma, misma que se libera al morir el cuerpo biológico. Existen de hecho testimonios de personas que afirman haberlo hecho, mientras permanecían en coma o después de haber vuelto, entre comillas, a la vida por medio de una resucitación después del fallecimiento clínico. Ahí estuve escuchando muchas experiencias y lo que se me hace curioso es la coincidencia, ¿sabes? O sea, son tantos y tantos casos que dicen haber vivido lo mismo. No sé si sea parte de la sugestión Pudiera ser. o realmente sí ¿Lo llegan. viven? ¿Tienen Ajá. su experiencia? Ajá. Porque de hecho, estamos hablando, cuando decimos muerte clínica, para los que a lo mejor no están familiarizados con ese término, muerte clínica es cuando tus órganos vitales dejan de funcionar. Así es. Pero tienes una fracción de tiempo para poder retomar el funcionamiento de los órganos vitales y pues como decimos, volver a la vida. En ese inter es cuando las personas hablan de haber tenido esa experiencia. Que pueden ser hasta segundos, microsegundos. Sí. ¿no? Sí, de hecho, que salen de su cuerpo, que ven su cuerpo, escuchan a los doctores, por ejemplo, hay experiencias que escuchan a los doctores, ven las cosas que están haciendo las enfermeras, se ven a sí mismos, ven a las personas que ya habían fallecido. Personas que incluso en experiencias que escuché, personas mismas que los orillan o los empujan para que vuelvan a la vida, que se metan a su cuerpo. Es algo bien loco a lo mejor, ¿no? Pero son las experiencias que han tenido las personas. Hubo uno en especial que me parece que era su tío.
con el que tuvo contacto cuando murió clínicamente. Estaba en el quirófano. Y su tío la instigó para que volviera, era una chica, para que volviera a su cuerpo. Hasta ella refiere que le dijo él, es como aventarte una piscina. Y que al final ella aceptó, que incluso él la ayudó un poco, pues la empujó para que regresara al cuerpo, y fue cuando reaccionó. Entonces hemos visto tantas veces eso en películas, que ya no tienen pulso y vuelven. Pues es justamente eso. ¿Ves? ¿No crees? ¿Creemos? ¿Podemos creerlo? Yo la verdad soy escéptico acerca de eso de que pudo haber, no sé, teniendo la experiencia de que su tío le dijera, no, regresa a tu cuerpo. Yo lo pongo más en duda. A lo mejor de que en esa muerte clínica, cuando sufre ese lapso de que, no sé, el corazón, el cerebro, normalmente el cerebro después de muerto creo que sigue funcionando todavía. El corazón también, como dices, tiene un tiempo para volver a funcionar. Pero yo creo que en ese inter, como tú dices, siento que como el cerebro todavía está funcionando, puede ser que hasta se pueda tomar como una fase de un sueño, pues. Que pudieras experimentar alguna fase de un sueño. No sé, alguna vez leí de que creo que son 5 fases del sueño, y que pues realmente cuando duermes algunas funciones de tu cuerpo descansan, pero otras se activan o otras siguen de una manera. Tu ritmo cardíaco funciona hasta diferente cuando estás durmiendo. No es lo mismo estar despierto que estar dormido en el cuerpo, pues. Todo cambia, pero no deja de funcionar, pues. Siempre está funcionando. Entonces, en ese inter de que vives o mueres, o tu cuerpo está así como dices, tratando de liberar la energía, si la energía no se sale y puedes seguir viviendo, tu cerebro está funcionando, pues. No es como que de repente, ya hay una muerte clínica y tu cerebro se apaga, pues no. Hay una fracción de tiempo. Hay una fracción de tiempo donde que toma. Todavía tu cerebro está funcionando y puedes hasta ver miles de cosas, puedes, no sé, sentir cosas. Sí, de hecho. Durante ese proceso, cuando estás muriendo, también se tiene la creencia de que ves una luz al final de un túnel oscuro. Es algo que hemos escuchado muchas veces, hemos visto en películas, hemos leído, tal la redundancia, en libros. Hasta hay imágenes. Hay imágenes. Es una de las teorías más populares, pues, que se generan a raíz de las creencias en la muerte. Muchas de las personas que han vuelto de un paro cardíaco, por ejemplo, aseguran que mientras se encontraban en una muerte clínica, como decimos, vieron pasar su vida. Sí. En ese justo momento, y al final, una luz que los atraía sin que pudieran resistirse. Pero como todo, pues existen dos partes, ¿no? que forman la explicación. Para los que sostienen la existencia del alma eterna, el túnel es el paso hacia otra dimensión, la eternidad o un plano astral, dependiendo, pues ahora sí, que la cultura, la religión. Tu creencia, dónde naces o lo que sea. Exactamente. Con lo que consideran esas experiencias como la evidencia, pues, contundente de una vida después de la muerte, en la que coinciden la mayoría, como decimos, de las creencias religiosas. Por su parte, los escépticos consideran que esa luz intensa, similar a la que observamos, por ejemplo, con un golpe en el rostro, esa luminiscencia, constituye nada más parte de los preparativos del organismo, como un mecanismo de autodefensa para no sufrir ni desesperarse ante la inminencia de la muerte. Es como si, híjole, son dos cuestiones completamente diferentes, una religiosa, una escéptica, que tratan de explicar lo mismo, ¿no? Realmente si existe es ese inter, como decimos, ese inter en el que ves esa luz, ese inter en el que te ves a ti mismo, a grandes rasgos, pues, que sales de tu cuerpo, ¿no? Vamos al siguiente punto, al respecto de la muerte. Ya el último antes del primer corte musical, vamos a hablar de la reencarnación. También otra de las cosas, muy populares, pues, muy, muy, muy populares. La creencia en la reencarnación se remonta a culturas, pues, también antiguas.
aunque en la actualidad se concibe de mayor manera por la imposición de las religiones cristianas o judías, principalmente, y establece que al morir se llega a un plano divino en el que igualmente se tiene una vida eterna, no física, y eso es lo que nos lleva a debatir su posibilidad o fantasía. ¿Realmente reencarnas? ¿Realmente puedes reencarnar? ¿Realmente puedes ser un día humano y el otro día perro? ¿O qué? Suena como algo muy loco, ¿no? Está muy loco, está como de película. Yo creo que es la nueva creencia moderna. Ajá. Es la creencia moderna que el mundo tiene, ¿no? Por el miedo, ¿no? Por Ok. el miedo de desprenderse o dejar este mundo. Ajá. Yo creo Sí. que nos gusta tanto estar aquí que pensamos en que después de morir vamos a volver a estar aquí, a lo mejor en otro cuerpo, a lo mejor en otra forma, pero todavía aquí. ¿Y no será eso todo de lo que hablamos, ya como aunando todo? ¿No será la luz al final del túnel, el salir de tu cuerpo, la creencia en la reencarnación? ¿No será todo como la sugestión humana, por lo que dices? ¿Por ese miedo de irte? Exactamente, esa aferración a querer quedarte aquí y a no descubrir nuevas cosas, a lo Ajá. mejor. Porque, pues yo en lo personal y en lo particular, yo pienso de que, pues si mueres, tus recuerdos quedan en el cerebro. Ujú. No te los puedes Exactamente. llevar a ningún otro lugar. Exacto. Y tu cerebro se va a descomponer Ujú. cuando mueres, pero hay gente, y yo creo que hasta ha habido científicos que aseguran que la energía que tu cuerpo desprende se lleva parte de la información que tiene tu cerebro. Sí, y de hecho, no se vayan, sigan escuchando porque después de este corte musical vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar del alma. ¿Realmente existe el alma? Y ahorita, para concluir un poquito, entendemos a la muerte como la cesación de la vida, a grandes rasgos. Y hay muchas teorías, como ya las planteamos, al respecto de esta cesación. Ahora vamos a hablar del alma, que realmente va de la mano con la muerte. Se libera realmente esa energía, realmente es un alma. Si entramos al tema de creer que es un alma, de hecho nos metemos a muchos más temas, pues. Hablamos de Dios, hablamos de tantas y tantas cosas, ¿no? Así es. Si nos metemos a ese tema. En el punto anterior repetimos en distintas ocasiones la palabra alma, pero en realidad podemos asegurar su existencia. Eso es lo que vamos a tratar de despejar en esta segunda parte. Hay un doctor que se llama Stuart Hameroff, ahí disculpen la pronunciación, y el físico británico Roger Penrose. Ellos aseguran que el alma existe. Desarrollaron una teoría que establece que nuestras almas están contenidas dentro de estructuras llamadas microtúbulos que viven dentro de nuestras células cerebrales. Es donde ellos tienen la teoría de que existe el alma. Todo parte, según su idea, en el cerebro y suena lógico, pero el buscar poder comprobar o por lo menos encontrarle sentido a esa teoría es realmente lo más complicado. Las redes entre las neuronas funcionan como conexiones y estas a su vez como redes de información. Ellos sostienen que al entrar, por ejemplo, en un estado de muerte clínica, como lo mencionamos, estos microtúbulos pierden su estado cuántico, pero la información, como dijiste, dentro de ellos no se destruye. Esta información entonces, cuando un organismo muere, vuelve al universo. Hablamos de que realmente existe el alma. O sea, cuando mueres se tiene no la creencia, porque ya fueron estudios, ya fueron experimentos, se tienen pruebas, se podrían decir que pruebas de que existe o de que por lo menos se libera una especie de energía o de materia del cuerpo cuando mueres. Sí, quiero destacar que al científico que mencionas, Sir Roger Penrose, trabajó con Stephen Hawking en varios de sus ¿Tus investigaciones? ahora es que investigaciones. Uh-huh. Me parece como que es algo más coherente y posiblemente más fácil de entender de lo que ellos tratan de explicar o explicaron. Pero pues el alma en sí, como tú lo habías mencionado antes de empezar el podcast, hay hasta experimentos donde
se trató de tomar el peso del alma. Exactamente. En el momento de que el cuerpo fallece, tratan de averiguar si se desprende, el cuerpo debe de perder peso, por lógica. Exacto, esa fue la base de esa teoría. Y entonces, ¿de cuánto es el peso del alma? Según los estudios, 21.3 gramos. En centenares de experimentos. Se hicieron centenares de experimentos con personas distintas y todas perdieron el mismo peso. Eso es lo más curioso. Significa que entonces es un hecho. Es un hecho que algo se libera del cuerpo. No sabemos si es el alma. Porque cuando hablamos de alma entramos a un mundo religioso. Así es. Insisto, porque, digamos, o a mi forma de verlo, la religión lo único que hizo fue adoptar ese hecho con el fin de demostrar la existencia del alma, ¿no? Entonces, digamos que se robaron, ¿no? Se robaron estas investigaciones que se hicieron en pro de la ciencia. Y lo metieron a la religión. Ajá. Cualquiera que fuese. Y si a un religioso le dices que el cuerpo cuando muere pierde peso y que eso es el alma, si lo dices eso en un templo te lo van a creer, cabrón. Van a decir, es lógico, Ajá. porque todos tenemos un alma que se va a juzgar. Y ahí vamos a lo que hablamos al principio y de lo que vamos a hablar al final. Pero realmente estamos debatiendo ahorita, ¿realmente existe el alma? Entendamos algo. Los seres humanos estamos formados por elementos básicos presentes en el planeta Tierra. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, entre otros muchos más. Y si algo nos ha dicho la ciencia es que existe un elemento aún más básico, el átomo. Mismo que según las leyes de la física no se crea ni se destruye, solo se transforma. Con ambas ideas teóricas y empíricas llegamos a la conclusión de que además de la existencia del cuerpo biológico, existe algo más esencial dentro de nosotros, que nos forma. Pero ¿podríamos realmente llamarlo alma o simplemente es esa energía física? Pues para mí, en mi opinión personal y muy humilde, realmente lo que yo considero como alma, como espíritu, como ánima, como cualquier otro, pues ahora sí que sinónimo o sí. Término, es esa energía que te da vida, esa energía que tú, no sé, sientes y que te hace caminar, que te hace levantarte todas las mañanas, pero porque tú tienes esa energía. Ajá, exactamente. Pero hablando de los elementos básicos. Exactamente, hablando de los elementos básicos, porque esos elementos básicos forman esa energía. Lo que no alcanzo a comprender es en qué momento, cuando se está creando un bebé o cuando un ser humano está naciendo, en qué momento ese ser ¿Obtiene el alma? obtiene la energía. La energía. La energía para que cuando salga pueda tener esa energía particular. Porque a lo mejor dentro del cuerpo de la madre está funcionando como con la energía de la madre, ¿no? Uh-huh. Pudiera ser porque se está alimentando del cordón umbilical y Ajá. está siendo todavía parte de un cuerpo que ya tiene esa energía. Pero cuando ya sale, ¿qué cosa le da esa energía? ¿La interacción será? ¿La interacción con el medio? Pudiera ser. Sabemos que realmente los seres humanos nos formamos conforme a eso, al medio. Hay un ejemplo que yo siempre pongo porque fue uno que leí hace muchos años. Francamente no me acuerdo de dónde lo tomé. Voy a investigarlo para la segunda parte de este tema. Pero un ejemplo es, ponemos a una persona dentro de un cuarto oscuro, completamente, durante 30 años. Obviamente es un ejemplo metafórico. Así es. Lo ponemos durante 30 años dentro de ese cuarto oscuro. Para empezar, su piel va a ser completamente blanca. Sí. Completamente. Así es. No va a tener el sentido de la vista desarrollado. No se va a desarrollar. Estamos hablando de que lo vamos a meter en cuanto nace. Ok. Después de 30 años, su sentido de la vista no va a estar desarrollado, pero sí el auditivo. A lo mejor ni siquiera va a poder abrir los ojos. Posiblemente. Porque no lo necesita. Si la evolución nos ha dicho algo, es eso. Los seres vivos se desarrollan conforme a las necesidades que le implica el medio en el que se desarrollan. El entorno, es lógico. Por eso es que muchas personas que
tienen más vello o que son, ahora sí que más peludos, normalmente viven en lugares donde hace más frío. Y las personas que viven en lugares calientes o lugares donde la sudoración es más, no ocupan tanto pelo. Pues yo tengo mucho y aquí hace un chingo de calor. Pero no siempre. Bueno, sí. De hecho, no siempre. Es a lo que nos referimos cuando hablamos del alma. El desarrollo de un cuerpo es conforme al medio, insistimos, conforme al medio. ¿En qué momento, preguntas, en qué momento se forma o se llena, ¿no? A lo mejor de esa energía? Yo creo que en el crecimiento. En el crecimiento y por el medio. Entonces, ¿tú crees que el alma, ya cuando sale el bebé, es cuando la adquiere? ¿O cuando está dentro de la madre es cuando concibe el alma o la energía? Ajá. ¿Y sabes qué pasa? Que yo me niego rotundamente a aceptar que es alma. ¿Cómo le llamarías tú? Híjole, la energía que provocan vital. Los elementos por los que está compuesto el ser vivo. Fíjate, ahorita acabo de pensar, voy a investigar, no lo hice, me hubiera gustado haberlo hecho porque apenas ahorita se me ocurrió, pero no sé si este mismo experimento lo han hecho con animales. Porque si lo han hecho con animales y resulta que el animal también pierde peso, entonces estamos hablando de que no existe realmente el alma, que realmente es energía. Porque el alma es humana. ¿O no? El alma es humana. Los animales no tienen alma. Pero el alma la dan porque viene pegado según a la conciencia del ser humano. Ajá, eso es lo que exactamente. Y piensan que los animales no tienen conciencia, piensan que los animales no sienten. El ser humano piensa que los animales, pues, son totalmente diferentes a uno, cuando realmente lo que nos separa de un animal es una línea muy delgada. Algo simplemente como pudiéramos decir el raciocinio, pero realmente yo pienso que tanto un perro, una planta o cualquier ser vivo tiene ahora sí que un alma o es energía vital. Pues yo le llamo energía vital. Digamos que sí existe. Llegamos a la conclusión de que sí existe algo más que el material biológico. Lo que tenemos que definir es si realmente es alma o simple energía. Y creo que nos vamos a ir con esa pregunta. Porque realmente es un tema muy, muy, muy complejo. Pienso hacer una segunda, como dije, una segunda parte de este tema. En alguno de esos podcasts vamos a hablar del alma, todo un programa dedicado al alma para tratar ahora sí de llegar a una conclusión de si existe o no. Más fundamentado. Exactamente. Y vamos en esta sección con las experiencias que hemos tenido. En lo personal, he vivido muchas, realmente para bien o para mal, porque no todas han sido buenas. ¿Quieres comenzar, hermano, o empiezo yo? Te cedo la palabra. Ya está. Cuando yo llegué a vivir en donde estoy viviendo ahora, me pasó algo muy, muy curioso. En sueños escuchaba y veía. Escuchaba la voz de un hombre y veía sus experiencias, sus vivencias. Era como si por medio del sueño me transmitiera lo que él vivió. Y digo él porque era algo bien, bien, bien curioso. Recuerdo una escena de un lugar que yo jamás he visto, ni en películas. Era un campo que tenía un puente pequeño de esos ríos de 1.5 metros. Y ellos estaban en un aeropuerto, era él, su esposa y su niña. La niña tendría 4 o 5 años. Ya caminan, ¿no? A los 4 o 5 años. Ya. Entonces más o menos tenía esa edad. Recuerdo que empezaron a escuchar disparos. Volteo, y digo volteo porque el güey como que me puso en sus ojos, pues. Yo veía lo que él veía, yo no lo veía a él. Yo veía lo que él veía, era como si yo fuera él en el sueño. Volteo y veo hombres armados que entran al aeropuerto. Lo primero que hago es pues tomar a mi esposa, a mi hija,
y salir por una de las salidas, dada la redundancia, que estaban por la parte de atrás. Salimos y en cuanto salimos volteo y veo, es cuando veo el puente. Y va una camioneta cruzando el puente con hombres armados. Nos vamos de ahí del aeropuerto y había un campo y una bodega donde guardaban el maíz. Nunca he estado en un lugar así. Eso fue lo que más se me hizo extraño, pues. Ajá. Llegamos a la bodega, entramos y no me percaté, no se percató él, de que había hombres ahí. Entonces le quitan a su mujer, él consigue irse con su hija y en algún momento del sueño terminé arriba de un primer piso, en la azotea de un primer piso. Volteo con mi hija a un lado y veo como 3 o 4 hombres estaban abusando sexualmente de mi esposa, de su esposa. Y no podría explicar la impotencia que sentí, porque la sentí. No solamente la vi, la sentí. Él estaba pensando, porque yo ahora sí que escuchaba sus pensamientos y estaba tratando de tomar la decisión de o bajar por su esposa, de enfrentarse a 3 o 4 hombres arriesgándose a perder, y que no solamente fuera contra su esposa, sino contra él y contra su hija, o irse de ahí con su hija para salvar a la niña. ¿Qué decisión tomaste? En el sueño, claro. La decisión más bien que él tomó, se fue con la niña y pues dejó a su esposa ahí. Pasó eso, yo principalmente pensé que era un sueño, pero después, ahora sí que me dio la continuación. ¿Seguiste teniendo esos sueños o tuviste más bien alguna revelación en tu vida cotidiana? Sí, de hecho, después del segundo sueño, yo creí que él quería contar su historia y quería que yo la escribiera. Eso fue lo que yo pensé. Empecé a escribirlo, pero hubo un momento en el que dejé de hacerlo. Y fue cuando empezaron las cosas malas. Sentía presencias. Escuchaba ruidos extraños. Hubo un día en especial que, estando acostado, escuché una respiración dentro de todo mi cuarto. Pero una respiración agitada, fuerte, como de un toro, ¿sabes? Como respiran los toros. Entiendo. Pero como si hubiera bocinas en todo mi cuarto. No, yo realmente estaba aterrado porque yo, o sea, estaba abrazando ahora sí que la sábana y escuchando la respiración casi en mi oído. Pasó eso de la respiración. Hubo un día en especial que... ¿Te mostró algo? Más que eso. Hubo un momento en el que pasó a través de mí. En cuanto él pasa a través de mí, yo me despierto. Yo, en ese momento, aparte de que me desperté en shock, no recordaba cuándo me dormí, no recordaba nada del día anterior, o del momento anterior, porque no sé cuánto tiempo pasó. Pero recuerdo perfectamente la sensación cuando pasó a través de mi espalda, a la altura casi del cuello. Pasó y fue como si fuera un imán de aire. Pasa de atrás hacia adelante y en cuanto sale, es como si se hubiera llevado todo mi aire. Yo me tuve que sentar para volver a tomar aire y poder seguir respirando. Y eso fue una de las cosas más canijas que tuve la mala experiencia de vivir. Y días después de eso, sentí que entró a mi cuerpo y que se quedó en mi cuerpo por varios minutos. Ese día, les confieso, tuve una mala experiencia. Estuve en un bar en el que me drogaron. Realmente no sé qué fue lo que me dieron. No sé si tuvo que ver. No sé si fue como a lo mejor la puerta. Pero ese día llegué aquí a la casa y hubo un momento en el que yo sentí cuando entró. Yo sentí cuando se metió a mi cuerpo.
yo lo sentía dentro de mis piernas, como si algo dentro de las piernas presionara hacia afuera. Sentía un ardor increíble en las piernas. ¿No crees que haya sido por lo mismo de la droga que a lo mejor te hubieran podido dar? Es una posibilidad, pero ya con lo que había pasado antes. Lo atribuyes a eso totalmente. Totalmente, porque cuando tú vives una experiencia así, lo primero que haces es alejarte de Dios. Lo primero que haces, después de que ves cómo violan a tu esposa, creo que lo primero que haces es olvidarte de Dios. Y ese día yo sentía la necesidad de que sacaran de mi cuarto un crucifijo que tenía. Soy ateo, pero lo tenía porque antes elaboraba crucifijos de papel maché. Y era como el molde ese que tenía, que también tiene una larga historia. Y yo sentía la necesidad de que lo sacaran del cuarto. No soportaba que estuviera dentro. Tenía una Biblia también porque estaba escribiendo el libro el que te había platicado, el de ciencia. Sí. Y tenía la Biblia ahí porque también estaba estudiando la Biblia. Y yo sentía una necesidad enorme de que sacaran los símbolos religiosos del cuarto. Era como si él no soportara que estuvieran ahí. Y los tuvieron que sacar. Mi hermana fue la que me ayudó, sacó el crucifijo y lo tiró. Y te juro que después de que en cuanto lo sacó y sacó la Biblia, ya no sentí esa presión. Y eso hasta que me quedé dormido. Ya después de ese día, ya afortunadamente ya no pasó nada, pero ha sido la experiencia más fuerte que has tenido. Más fuerte que he tenido. Acerca de lo paranormal y... ¿Y tú? Pues yo realmente las experiencias paranormales que he tenido se suscitaron cuando yo era, ahora sí que un infante. Por eso a veces las pongo en cuestión, porque yo lo que vi y lo que sentí no... En ese momento para mí era real, pues. En ese momento para mí, de niño, pues, tienes el miedo, ¿no? Sí. Yo cuando era niño tuve que irme a vivir al pueblo de donde eran mis abuelos, pero sin mi madre y sin nadie, pues iba a ir a vivir con una tía a la que yo no conocía, con familia que era mi familia, pero yo no la conocía, pues, nunca había convivido con ellos. Entonces, cuando viví ahí, pues la casa era muy grande, pues era una casa de un pueblo. Entonces la casa era muy grande, el terreno era muy grande. Y la casa estaba al centro del terreno y atrás de esa casa mi tía estaba construyendo otra, pero estaba, pues ahora sí que la mitad solo tenían las paredes, más o menos las divisiones de los cuartos. No sé si fue por lo que me habían platicado antes, pero la mayoría de mi familia había tenido experiencias paranormales ahí, de que veían a un señor, de que veían a un señor, de que veían a un niño, pero no nomás era de que lo vieran. A mi tía y a mis primos que vivían ahí, estas personas los amenazaban para que se salieran de la casa. En ocasiones repetidas, a mi prima, que tenía 2 años menos que yo, en ese entonces yo tenía 7, ella tenía 5, le decían que si no salía de la casa, los iban a matar, pues, a los tres. Porque ahí no era no era su casa, pues, que era la casa de ellos. Sí. De las entidades que estaban ahí. Yo realmente tuve sensaciones muy fuertes. Desde que entrabas en el terreno se sentía esa presión de que todo el mundo te observaba, aunque no hubiera nadie. Tú sentías que todo el mundo te está observando, como si hubieran miles de ojos viéndote. Y era algo muy extraño porque tú entrabas al terreno y eran fácil unos, no sé, 25 metros que tenías que caminar para llegar a la casa que estaba en el centro del... 25 metros. Era un buen tramo, como lo de una cuadra. Sí. Y ya estaba la casa. Teníamos una foto familiar que nos tomamos afuera de la casa y es cuenta que enfrente de la casa eran ventanas, pues, todo eran ventanales. Sí. Y la puerta en medio. Esa foto fue tomada y las ventanas se veían oscuras. Fue tomada en el día. Las fotos se veían oscuras y en las ventanas se dibujaban rostros de personas. ¿Y todos tienen esas fotos?
Esas fotos las quemaron cuando llevaron a un brujo, sacerdote, no sé qué fue, algo para que bendijera la casa, y él quemó esas fotos en el terreno. Ay. Porque según la historia, que la persona que llevaron era de que el hombre había estado en lo que fue la revolución, había robado no sé cuántos, pues ahora sí que tesoros, y lo atraparon ahí en ese terreno. Y ahí lo acribillaron, lo torturaron y ahí murió, pues, y le quitaron lo que fue los tesoros, que se supone que él tenía enterrados ahí todavía unos cuantos. Un porcentaje de oro que él tenía según enterrado ahí. La experiencia más fuerte, pues, que tuve ahí fue una vez que yo me levanté al baño en la noche. Y el baño era grandísimo, yo creo que era, no sé, lo del tamaño de la mitad de una casa Infonavit, o lo de una casa Infonavit era el tamaño de sí, ese baño. Y solamente lo dividí una bardita de ladrillos. Lo que era la regadera con lo que es la taza de baño. Y yo estaba en la taza de baño y en eso empecé a sentir pues otra vez las miradas, la mirada de alguien que me observaba. Al fondo, donde estaba la regadera, había una ventana que era donde prendíamos el boiler, porque el boiler estaba a uno de la ventana, pero por fuera. Entonces yo me asomé y en la ventana se dibujó el rostro de una persona, sonriendo y viéndome, pues. Sí. Pues yo, obviamente, como niño, salí corriendo, ¿no? Después de eso, cavaron un hoyo, no encontraron nada de tesoros, no encontraron absolutamente nada, y mis parientes dejaron la casa por un tiempo. A la fecha de hoy, al día de hoy, te puedo decir que hace una semana vino mi tía, todavía buscando personas que la ayudaran, porque sigue sintiendo y sigue viendo al Señor y a las personas. Eso fue cuando yo tenía 7 años. Al momento de hoy tengo 23. Y aún siguen teniendo esas experiencias. A mí me gustaría ir al día de hoy para comprobar, ahora sí, lo que yo viví. Que para mí ahora me parece como algo más incrédulo, porque pues ya no soy un niño, pues. Entonces ya no tengo las mismas ideologías y los mismos pensamientos que me inculcaron, ¿no? Ya formé los míos propios. Entonces quisiera volver a ir. Sí, del niño todo se ve más grande. Exactamente, exactamente. Sí, y eso comprueba una de las dudas que se han tenido al respecto, que si las almas o si las energías, las personas fallecidas en conclusión, se quedan un tiempo o siempre. Creo que ahí está la respuesta, ¿no? Estabas hablando de la revolución, estamos hablando de cientos de años. Y ahí siguen, ¿sí? Y eso, para mí, comprueba, una, que no hay cielo, dos, que no hay infierno, y es el tema con el que vamos a terminar, y que las personas se quedan aquí, en la tierra, cuando fallecen. Y por eso las vemos, por eso las escuchamos, por eso las sentimos, ¿sí? Por eso las olemos. No me ha tocado una experiencia así. ¿No te ha tocado la experiencia de oler? ¿De oler? Yo tengo la experiencia de haber olido a una persona. ¿Y cómo huele? Te voy a contar. Mi abuelo falleció cuando yo cumplí 18 años. Un poquito antes, unos días antes. Fueron 5 días antes de que yo cumpliera 18 años. Mi abuelo falleció. Y mi abuelo estuvo enfermo por un buen tiempo. Y su cuarto estaba a un lado del mío. Entonces yo alcanzaba, cuando él estaba vivo, a oler su ropa. Cuando entrabas a su cuarto, olía su aroma, pues. Sí. Entonces un día, eso fue algo muy curioso que nunca entendí, porque él estuvo internado en el hospital. Yo la verdad nunca fui a visitarlo. Entonces un día, de tantos que estuvo internado en el hospital, de repente lo trajeron a la casa otra vez. Y él ya lo habían desahuciado. En el hospital le dijeron que ya no había nada que hacer. Ese día que lo trajeron, recuerdo que entró, lo llevaron cargando por la puerta, por la cochera.
Yo estaba en la sala y lo vi cómo pasó. Yo había tenido problemas con él, nunca... Ya esos últimos días nunca tuve mucha comunicación. Entonces solo vi cómo pasó y lo acostaron en su cuarto. Yo caí en un sueño profundo cuando a él lo trajeron. En un sueño muy profundo. Y cuando desperté, o me despertaron, me dijeron que él ya estaba muerto. Yo no lo podía creer, dije, no man, si lo vi hace rato, ¿verdad? Lo que todo el mundo dice, no lo vi hace rato, y tú dices, ay, ¿qué importa, no? Que lo hayas visto hace rato, pues eso no garantiza que vaya a vivir. Así porque es. lo veas. Pero es algo que te sorprende porque lo acabas de ver hace unos momentos y de repente ya no está, ¿no? Entonces cuando él pues fallece y todo, se hace en lo que es la velación, todo eso, y yo por alguna razón, no recuerdo por cuál, me quedé solo en la casa un día. Y en la noche recuerdo que primero yo estaba en mi cuarto durmiendo. Y escuché como cuando él arrastraba los pies para caminar hacia el baño. Uh-huh. Y pues como pues acababa de morir, pensé, dije, es mi abuelo, ¿no? Pero después recordé y dije, no manches, pues si ya está muerto, ¿cómo va a estar arrastrando los pies? Uh-huh. No lo niego, sentí un poco de miedo. Después se dejó de escuchar el ruido de que arrastraba los pies y empecé a sentir su aroma. El aroma que cuando yo abría su cuarto, cuando yo entraba a su cuarto, percibía, lo empecé a sentir pero en mi cuarto. Uh-huh. Y yo lo empecé a oler y no pude evitar a salir de mi cuarto pues para ver qué estaba pasando, ¿no? Si ahí estaba todavía o qué. Sí. Pues obviamente cuando abrí la puerta de mi cuarto y volteé hacia el de él, pues ya no estaba, no había nadie, ¿no? Uh-huh. Pero yo podía percibir ese olor, el olor que él tenía, el olor de su ropa, el olor de su cuerpo, pues. Yo lo podía percibir. Y así duró hasta la mañana siguiente. Uh-huh. La verdad lo que hice ese día para dormir, y es lo que yo siempre he recomendado cuando uno siente miedo, es poner canciones de heavy metal, nunca falla. Sí. La verdad es que puse canciones de Pantera para poder dormir porque dije, pues necesito algo que asuste a los que me asustan, ¿no? Exactamente. Dije, nada asusta más que Pantera a las 2 de la mañana. Sí, ya sé. Está muy, muy interesante eso del aroma. No sé si sea posible que se quede con su aroma o realmente solo sea... ¿Qué será? Alguna especie de interacción con tus células cerebrales que te provoquen ese recuerdo y por tanto la sensación de que hueles. Porque recordemos que los sentidos no son independientes, los sentidos son solamente como la herramienta del cerebro. Así es. Pero en todo caso termina siendo la persona fallecida partícipe. Y concluyendo ya un poquito esta sección, algo es un hecho, creamos lo que creamos, seamos escépticos o católicos o ateos o lo que seamos, todos tenemos las mismas experiencias. Todos. ¿Y eso qué comprueba? Para mí mis experiencias no me comprueban nada porque yo soy una persona realmente muy escéptica y dudo hasta de lo que a mí me ha pasado. Uh-huh. Porque a lo mejor mi entendimiento es muy poco. Uh-huh. Y a lo mejor si yo tuviera un conocimiento más vasto, pudiera explicar las cosas que me han sucedido. Pero yo pienso que no hay que cerrarnos, pues. No, sí, claro. Y hay que considerar todas las posibilidades. De hecho, y pues esa es la clave y el punto en específico de este programa de AOH Radio. Lo que vamos a tratar de hacer es esto, es entender cada uno de los temas, es como estamos haciendo ahorita, el escuchar las experiencias, el documentarnos, el compartir información, el tratar de analizar para entender. Como dijimos al principio, pues yo creo que todos hemos vivido. Comenten las experiencias que han tenido, las vamos a leer.
Y si ustedes nos dejan, podemos compartirlas para la segunda parte de este tema paranormal. Pues son las 4 de la tarde ahorita si lo están escuchando. Si lo están escuchando ya en la noche, pues mejor aún, ¿no? Para que se envuelvan un poquito más con este tema de lo paranormal. Dicen que la hora de el demonio es a las 3 de la mañana, ¿verdad? Eso dicen. No comparto la idea, pero normalmente en la noche el silencio y tu mente divaga diferente que en el día. Sí, bueno, la mayoría de las películas de terror son de noche, ¿no? Eso también es como que importante de resaltar. A lo mejor también es por eso. Vamos a hablar del infierno ya para terminar este podcast. Después de este tercer corte musical vamos a hablar del infierno. ¿Realmente existe el infierno? ¿Realmente hay un lugar al que vamos si somos pecadores? Yo creo que, como habías comentado en Facebook, Ajá. algunos lo pagamos aquí mismo. Ajá. Pero pues lo dejamos a tema de debate, ¿no? Sí. Para que pues las diferentes opiniones fluyan y veamos si realmente existe o no existe. O si lo podemos entender o si va a quedar también en duda y como pregunta. Vamos a hablar ya en la última sección del infierno. Esa creencia, ese lugar al que van las almas que no pidieron perdón por sus pecados. Inicialmente, cabe destacar que la percepción del infierno pues, es bastante relativa. Desde la creencia de que efectivamente es un sitio al que van las almas de personas que no se arrepintieron, como decimos, de sus malas acciones, hasta la idea de que el infierno se encuentra aquí en la tierra, lo que hemos platicado, y que todos vivimos nuestro mismo suplicio. Para la iglesia cristiana, el infierno es un final ineludible para aquellos que decidan no arrepentirse de sus pecados. La palabra infierno proviene del latín infernum o inferus, que alude a lo que está debajo o en el interior del suelo. Etimológicamente el infierno es eso. Proviene, como decimos, lo repito porque creo que es importante entender lo que significa. Infernum, inferus, fueron las palabras que inicialmente o etimológicamente se usaron para aludir a algo que está debajo. Y aunque no se acepte entre las personas religiosas, es una ideología que viene igualmente de las civilizaciones más antiguas. Como dijimos, como los sumerios, los babilonios, las primeras civilizaciones. El cristianismo, a pesar de que la idea del infierno se basaba originalmente solo en un lugar de paso, acuñó las características que ahora conocemos, como que es un sitio de sufrimiento eterno entre llamas y lamentos y pecadores, según la cultura egipcia, donde había serpientes, cocodrilos, fuego, entre otras muchas cosas más. Se escucha fácilmente como una leyenda de terror si lo analizamos. Es entonces cuando realmente surge la inherente duda de si existe o no tal lugar. Después de redactar tales situaciones llego a la conclusión de que sí, efectivamente el infierno no es más que una creencia religiosa en lo personal, que conforme las necesidades de las iglesias fueron cambiando, se fue dotando de particularidades que lo volvieron con razón en el lugar al que nadie quiere llegar, y que provoca por ende que las religiones continúen existiendo y sembrando ese temor a sus feligreses para poder obtener un beneficio. En pocas palabras, el infierno es a donde vas a ir, o si no sigues mis reglas, o si no te arrepientes de tus pecados, o si no obras bien, es el castigo. Pero es algo absurdo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decirte hoy, ¿sabes qué, Toño? Maté una persona, cabrón. Supongamos que tú eres el sacerdote y vengo y te digo, me confieso contigo y digo, ¿sabes qué? Maté una persona, pero pues la verdad no quería. La verdad no sé por qué lo hice. La verdad es de que pues las cosas salieron de control y esa persona perdió la vida, pero realmente estoy arrepentido de haberla matado y me arrepiento de todo corazón. Exacto. ¿Tú crees que me gané el cielo o que merezco que alguien me castigue? Según la religión católica, sí.
¿Sí me gané el cielo Sí. o sí merezco ir a alguien de castigo? No, sí te ganaste el cielo por haberte arrepentido. Ok, me estoy arrepintiendo de todo corazón. Y vamos a otro punto. ¿Tú crees que eso va a revivir a la otra persona? No. ¿O crees que eso va a hacer sentir bien a los familiares de esa otra persona? No. Bueno, hay familias muy enfermas. Porque hay familias que van por ejemplo, a las ejecuciones cuando les dan pena de muerte por un crimen así. Y ellos disfrutan el ver morir al causante. Pero, por ejemplo, si el sacerdote me deja a mí vivir y me dice, ¿sabes qué? Estás absuelto de tu pecado porque te arrepentiste de todo corazón. ¿Tú crees que la familia del afectado va a decir, no, ya se arrepintió? ¿Sabes qué? Hay que invitarlo a comer porque merece eso y más por haberse arrepentido de corazón y a lo mejor no quería. Pues quién sabe, güey. Creo que sí existe la posibilidad de que haya familias así, a lo mejor familias muy devotas. Y es a donde entramos, donde está el juicio de lo bueno y lo malo. Exacto. Es a donde podemos preguntarnos qué es lo bueno y qué es lo malo o qué lo marca. ¿Qué te dice a ti? Esto es bueno o esto es malo siempre que lo hagas, en todo momento. Ajá. Siempre que hagas esa acción siempre va a ser algo malo o siempre va a ser algo bueno. ¿Qué es lo que te dice? ¿Hay un manual? ¿Hay un libro? ¿Hay algún estatuto? Por ejemplo, está la Constitución que te dice realmente las leyes de una sociedad, pero ¿hay cláusulas o hay acerca de qué? Pues, realmente, sin querer hablaste de un tema que vamos a abordar en otro podcast. La disolución de qué es bueno, malo, correcto, incorrecto, basados en moral y ética. Porque como lo comentaste, hay cosas que éticamente son malas, pero moralmente son buenas y viceversa. ¿Y eso te hace ir al infierno o te hace ir al cielo? Y hay algo que no hemos visto que es el purgatorio. ¿Dónde entra esa parte? El infierno es moral, 100%. En el infierno no hay ética. En ese juicio que se hace para saber si te vas a ir al paraíso, al cielo, al occidente, no entra en temas éticos. Es completamente moral. Acciones buenas o malas de la persona. Hablamos del infierno y hablamos de su existencia. Como comenté en un principio, estamos debatiendo realmente si el infierno es solamente una ideología religiosa o realmente es un lugar físico. Ok. Hay personas que se han dedicado a investigar la existencia del infierno, que han cavado, que han ido lo más cercano que es posible humanamente y que han obtenido grabaciones de lamentos, de personas que supuestamente están en el infierno. Pero te refieres a algo dentro de aquí de la Tierra, porque yo creo que para los geólogos, geográficos y hasta los paleontólogos saben que en el centro de la Tierra no hay un infierno. No. A pesar de que hay un magma y una radiación constante. Que se asimila mucho al infierno. Que se asimila mucho. Entonces, exactamente. Entonces estamos ahorita hablando de que quizás fue una interpretación. El creer que existe el infierno, sí existe, ese centro de la tierra en el que hay fuego y hay lo que quieras, ¿no? Sí existe. Pero las religiones mayormente hicieron esa interpretación. Insisto, para, asustar a las personas. Pues yo pienso que imponerles, ¿no? De que para tratar de llevar a una sociedad por un camino más controlado, pues los asustas, ¿no? Exacto. ¿Sabes qué? Si quiero que un niño no vaya hacia el parque, pues le digo que lo van a robar en el parque, ¿no? Y le va a dar miedo y ya no se va a ir al parque. Exacto. Sí, creo que este tema no es tan amplio porque creo que interviene mucho la lógica, mucho el sentido común, mucho la historia, que nos ha dicho que siempre el infierno ha sido para asustar a las personas, para que actúen bien. ¿Qué digo? No es malo, pero como dijimos hace un rato, en base de mentiras, ¿no? Ya decía, ¿cómo se llamaba el tipo que decía el respeto basado en el miedo? Albert Camus. Albert Camus, así que decía, no hay nada más miserable
que el respeto basado en el miedo. Y es justamente de lo que hablamos. Las personas cuando mueren y pues no se arrepienten de sus pecados, en la cultura egipcia, que no podían comprobar en ese tribunal de Los 42 demonios jueces. sí, a los que les tenías que comprobar, cabrón, que hiciste una buena acción en esos 42 ámbitos. Y si no las podías comprobar, pues te ibas al infierno. En la vida actual y en el catolicismo, en el cristianismo, realmente son pocas las acciones que puedes realizar para que te vayas al infierno. De ese tipo de situaciones a las que te enfrentas, pues, cuando eres juzgado. Te mostraba hace un momento la imagen, una imagen pictográfica del tribunal de Osiris, en donde Anubis, que era el chacal de Osiris, llevaba las almas para ser juzgadas. Poner una balanza, como tú me dijiste también antes de empezar, poner una balanza las acciones. Eran después llevados a Horus, el hijo de Osiris, y al final al tribunal de Osiris, siempre con su fiel acompañante Isis, en los que realmente te juzgaban si fuiste bueno o malo. Y estamos hablando de una cultura, de una ideología de hace más de 3000 años. ¿Sí? La religión católica cree, o los que creen en la religión católica, que fueron los pioneros de esta idea, y no es cierto. ¿Sí? Son ideologías que vienen desde hace miles de años, desde el principio de la civilización humana. ¿Sí? Desde allí nace la creencia en el cielo, entre comillas, porque no se llamaba así, la creencia en el infierno. Creo que al final de cuentas todo es un juicio de valores, de moral, como comentábamos también. ¿El infierno puede ser físico? No lo creo, en lo personal. En lo personal yo pienso que el infierno, como comentas, es simplemente eso. Un método para que las personas sigan las reglas, y el que no las siga aquí la va a pagar después. ¿Quién te asegura que la vas a pagar después? Nadie. Pero es algo en lo que te amenazan y te dicen, ¿sabes qué? Si no haces esto, te va a pasar esto y vas a tener tantos años de castigo. Pero, por ejemplo, como lo que para ti puede ser bueno, para mí puede ser malo y viceversa. Y entonces, basado ante la ley de quién, basado ante la ley de tu religión, basado ante la ley de la sociedad, o basado ante la ley de que te van a juzgar. Uh-huh. Si esto fuera cierto, o si el infierno realmente existiera, yo pienso que todos tuviéramos como que esos 10 mandamientos, o esa tabla sumeria, o esa ritual para no caer en los pecados, o todo eso que se viene dando desde las civilizaciones antiguas. Así es. No es como que algo nuevo para el ser humano, es algo que viene desde antes y lo fueron formando y lo fueron tomando, y pues ni siquiera hoy en día se piensa que el diablo es el que te va a llenar de tormentos, ¿no? Uh-huh. Pero pues antes ni siquiera era así, ¿no? No. Antes el diablo ni siquiera figuraba. No, de hecho no. Entonces, ¿dónde está el infierno? ¿Dónde está el cielo? Bueno, se fue cambiando de sede conforme fue pasando el tiempo, porque si algo nos ha dicho la historia es que, por ejemplo, el cielo se fue trasladando de lugar a lugar conforme los seres humanos eran capaces de llegar a ese sitio. ¿Y eso qué te dice? Esa parte es la que a mí me gusta mucho, porque ¿eso qué te dice? Yo pienso que los textos antiguos, o las redacciones, o los escritos de las civilizaciones antiguas son una pista de algo que ellos malinterpretaron. Uh-huh. Como siempre te he comentado, este ejemplo es de que si tú no conoces un avión y tú ves un avión pasar,
tú vas a decir que es un ave de acero, porque no sabes que es un avión. Exacto. Entonces tú vas a decir, mira, el ave de acero que cruza el cielo. Todo es conocimiento adquirido. Pero si sabes que es un avión, pues le vas a dar ese nombre, ¿no? Es un avión. Pero si no lo conoces, hay muchas cosas que pueden ser malinterpretaciones. Sí. Y ese tipo de cosas puede hacer que la gente se desvíe de lo que realmente es, o de lo que realmente sucedió. Surge la pregunta de ¿por qué creen en eso y de dónde surgió esa idea? Y la idea cambió cuando llegaron las otras culturas, porque cuando llegaron los sumerios, las ideologías ya no eran tan simples. Las ideologías ya eran más matemáticas y salían afuera de la Tierra. O sea, todavía en Grecia o en Roma se tenía la creencia de que el cielo estaba sobre las nubes. Y la Biblia eso dice, sobre las nubes. Cuando llegaron los seres humanos a sobre las nubes, se dieron cuenta de que no existía el cielo, ¿sí? Y entonces tumbaron la teoría que la religión les había impuesto. Pues el paraíso, porque yo pienso que el cielo todos lo vemos a diario. No, bueno, es como dices el término que le acuñamos, pues. Y hablando del cielo, hablamos del infierno. Realmente creo que si nos metemos a hablar del infierno, nos metemos mucho a esa idea religiosa, sea católica, cristiana, judía, porque ahí nació. Porque si te sientes católico o si crees que eres católico, realmente tu religión no empezó en el catolicismo. El catolicismo es una consecuencia del judaísmo. Así es. Y en México, de hecho, actualmente hay religiones y hay familias que viven en la religión judeo-cristiana. Así es. Que realmente son el inicio del cristianismo. El catolicismo solamente fue una imposición por la conquista. Justo lo que se acaba de hacer este viernes 12 de octubre. Exactamente. Este viernes 12 de octubre, que fue mi cumpleaños. Y es válido que la gente se ilustre, ¿no? Y vea Sí. realmente lo que pasó, porque pues no fue una conquista, sino fue una oposición Oposición, exactamente. a la ideología que ya estaba aquí establecida. Ajá. No era algo como que, estamos perdidos, no sabemos a dónde vamos, y alguien llegó y te dijo, vas por aquí. No, era algo que nosotros sabemos dónde estamos, qué hacemos y esto, y vinieron y dijeron, no, esto se va a hacer así por esto. Y si quieres y si te gusta, y si no te mato, cabrón. Porque así fue. Realmente así fue la conquista española. Y fueron, como decimos, pues los que nos impusieron les impusieron, francamente, la religión católica. Porque pues hoy en día no es una ideología que en lo personal siga. Creo que soy más de esto, del conocimiento, de poder entender este tipo de cosas. Hablaremos del infierno posteriormente. Creo que hoy llegamos a la conclusión de que el infierno solamente es esa imposición religiosa. Es esa advertencia de que si no cumples las normas religiosas, de que si no actúas bien, te vas a ir, ¿no? A ese sitio imaginario, ¿no? Lugar de sufrimiento, lugar donde todos tus miedos se van a hacer realidad, porque, por ejemplo, hablas de serpientes, cocodrilos, llamas, pero a lo mejor a mí no me dan miedo las serpientes ni los cocodrilos, entonces a mí me vas a tener que asustar con otra cosa. Ajá. Y entonces el infierno se va a convertir en a lo mejor el miedo a diferentes situaciones, ¿no? Sí, de hecho. Terminamos así el segundo podcast de AOH Radio. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por habernos escuchado. De verdad que valoraré siempre el que se tomen el tiempo. Hoy hablamos de muchas cosas. Creo que quedamos, como dije al inicio, con más preguntas que respuestas. Son temas muy complicados, son temas que nos cuesta trabajo a los seres humanos entender. Creo que intervienen muchos factores. Pero terminamos así el segundo podcast. Espero que hayan tenido una buena tarde, una buena noche. Si nos están escuchando después del horario habitual, les agradezco enormemente que se hayan tomado el tiempo, pues, para escucharnos. Le agradezco también a Alejandro que aceptara, pues, la invitación y que aceptara el hablar de este tipo de temas. Pues yo también te agradezco a ti, y la verdad lo único que quisiera agregar y quisiera dejar bien claro
independientemente la creencia de las personas, independientemente cualquier ideología que tengas, solo quiero dar el mensaje de que la gente estudie, que la gente todo lo que vea y no entienda lo trate de buscar y entenderlo basado en una información que realmente te pueda dar esa respuesta, ¿no? Sí. Que realmente confíes en la fuente de esa información. De personas que se han dedicado a estudiarlo. La educación es la llave para poder comprender lo que realmente pasa en nuestro entorno y es lo que te hace crecer como ser humano. Ni siquiera el dinero, ni siquiera la posición social, es más, ni siquiera el poder te va a dar lo que la educación te va a dar. A lo mejor uno como persona no le toma tanta importancia, pero cuando estudias, tu mente se abre y siempre es válido, ¿no? Tener diferentes ideologías, pero basadas en algo, en un estudio. Yo espero que todas las personas que te escuchan y que todas las personas que te van a seguir escuchando simplemente se pregunten por qué él o ellos dicen eso. Y que lo cuestionen y que lo busquen, se informen y digan, está equivocado, tiene razón, pero fundamentada en algo, en una investigación basada en un método científico o en algo comprobable. Sí. Es todo lo que quisiera agregar. No, y te agradezco que lo digas porque de hecho tienes razón. Creo que tenemos que ser así. La base de este programa es investigar, es entender, es analizar, es compartir todo esto, compartir experiencias, compartir lo que conocemos, compartir lo que no conocemos y tratar de entenderlo al fin y al cabo. Y bueno, así terminamos, o así termina este segundo episodio de la primera temporada remasterizada de AOH Radio Paranormal. Un capítulo que sinceramente me gustó muchísimo, a pesar de que era el segundo apenas. Me gustó muchísimo y es uno de los que más he disfrutado justamente por la tan buena conversación a la que podemos llegar, Said y yo. Afortunadamente tuvimos el gusto de escucharlo en más episodios, así que esta no va a ser la única vez que lo van a oír. Justamente por eso es de las cosas que me gustaría resaltar de este segundo episodio, que Said no usaba guión, nunca usó guión. Realmente el que dirigía, digamos, de alguna forma el podcast era yo, usando o siguiendo el guión, pero él no. Y todo lo que nos compartió y todo lo que nos ha compartido en todos estos capítulos ha sido de lo que sabe, de lo que conoce. Sinceramente es una de las personas que más conocimiento tienen en este tipo de cuestiones y en muchas otras, pero en especial en este que es el tema del día de hoy. Como dije al principio, somos ambos amantes de la ciencia, de la historia, de los temas paranormales. Y justamente yo creo que eso fue lo que se reflejó en este episodio. Al principio, cuando mandé los saludos, es una de las cosas que me gustaría mencionar. Hablé o le mandé uno en especial a Josué Castro, un ex compañero de trabajo y muy buen amigo que conocí hace ya varios años y que lamentablemente falleció hace no mucho. Y sinceramente es una de las pérdidas que más se han sentido. Éramos un grupo grande de trabajo. Él era siempre ese intermediario para todos y una persona que les hubiera gustado conocer. Una persona muy recta, muy estricta con su trabajo, pero siempre muy alegre, siempre buscando el poder compartir con sus amigos buenos momentos y lo hizo hasta el final. Todavía unos días antes de su fallecimiento, recuerdo las últimas fotos que publicó en su cuenta de Instagram, disfrutando y viviendo, y verlo o estar conscientes o tratar de entender después justamente que
que ya no está con nosotros, es difícil. Donde quiera que esté, un enorme saludo. Ojalá que existiera la forma de que las personas pudieran escucharnos, que pudieran vernos. Es justamente de todo lo que hablamos en el programa, y si es posible, que ojalá que sí, que él recibiera este mensaje pues que de todo corazón le envío, donde quiera que esté. Otro de los puntos importantes de este episodio es que ambos, Said y yo, hablábamos de que íbamos a estudiar física, justamente por el gusto de aprender, de saber más. No necesariamente para ejercer, porque nunca ha sido como que el objetivo de ninguno de los dos. Los dos tenemos proyectos completamente independientes de la física, pero somos amantes de esa ciencia, y justo por eso es que íbamos a estudiarla. Al final sí fuimos a hacer el examen, fuimos al CUSEI, me parece que es la universidad, o la rama de la Universidad de Guadalajara que tiene esta carrera de física. Fuimos al CUSEI a presentar el examen. Me acuerdo que fue un viernes o sábado por la mañana, hace ya varios meses. Sinceramente no recuerdo específicamente, pero quizás fue en enero de 2019. Me parece que fue en enero de 2019 que fuimos a hacer el examen. Obviamente no nos aceptaron. Sinceramente ya han cambiado muchísimo las cosas. Han cambiado muchísimo las cosas al respecto de los exámenes de admisión para la Universidad de Guadalajara. Ya no son tan sencillos como lo eran antes. Ahorita ya son sumamente complicados. Ya necesitas un conocimiento de 80-90% en casi todos los rubros. Y digamos que no es que no lo tuviéramos, pero, y a lo mejor va a sonar a justificación, pero no nos preparamos para algo así. Así que pues ya hablar de los promedios que obtuvimos en el examen, pues ya está de más. El punto es que no pudimos entrar a estudiar la materia o la carrera de física. Sinceramente el tiempo al final es una forma de decirlo, es el que decide qué es lo que va a pasar con nosotros en un futuro. Said tiene la misma idea todavía de seguir estudiando esta carrera en específico. Ojalá que lo hagas, hermano, y pues en lo que a mí concierne, ahorita no está dentro de mis planes. Tengo muchísimos proyectos antes que estudiar, pero sinceramente de poder hacerlo, lo retomaría, sin ninguna duda, porque me parece que no hay nada mejor, o no hay ninguna carrera mejor que alguna que tiene que ver o con las ciencias exactas, como lo mencionó Said, o con el arte. Creo que son dos vertientes del estudio, las dos vertientes del estudio más importantes, por lo menos para mí, obviamente con todo el respeto y la admiración para otro tipo de carreras que están más enfocadas a otro tipo de cuestiones más sociales o médicas, pero me parece que las ciencias exactas y el arte son clave, o son básicas para el ser humano, justo para entender todo este tipo de temas y todo este tipo de cuestiones, y realmente poder preguntarte lo que pasa a tu alrededor. Es lo que comentaba Said, que en algún momento yo iba a estudiar filosofía. Hoy en día ya no soy tan adepto de la filosofía, pero reconozco que es una de las primeras que te abren la mente, que te ayudan a entender el mundo en el que vivimos, y justo por eso es que valdría también la pena quizás estudiarla, no para ejercer, pero por lo menos para tener el conocimiento. Así que pues ya veremos qué pasa en los próximos días, meses o años con nosotros. Por lo pronto pues estamos aquí con la primera temporada de AOH Radio, que es ahorita mi proyecto no más importante, porque me gusta pensar que la tercera temporada ahorita es el más importante porque son temas nuevos, pero sí que me implica muchísimo interés. Así que ya por último, una mención importante al respecto, no solamente de este episodio, sino de los que vienen a partir de aquí. Una de las ventajas que tiene Evox para los que nos registramos entre el 2018 y el 2019, una de las ventajas que tuvimos como podcasters es poder utilizar música dentro de los programas sin tener problemas de copyright, sin tener problemas de derechos de autor. Y así se basó este programa, por lo menos en Evox,
Así que actualmente en la segunda y tercera temporada seguimos escuchando música, incluso especiales musicales completos, más de 20 o más canciones incluso en algunos de las bandas de las que hablamos, pero con YouTube es diferente. Con YouTube no podemos transmitir casi nunca música sin tener problemas de los que ya hablé. Así que vamos a tener programas en los que los capítulos fueron especiales musicales y vamos a compartir. Miren, les prometo que vamos a hacer todo lo posible para poder compartirlos con música, que ojalá sea lo ideal. Al final, YouTube, si compartes programas o videos con música que no te pertenece, pues lo único que puede pasar es que no lo puedes monetizar, que no hay ningún problema. Si nosotros podemos compartir el programa con música, aún así no lo podamos monetizar, lo vamos a hacer. Vamos a hacer todo lo posible. Solamente en algunos casos depende de las bandas, que si de plano no podamos compartir su música, pues entonces ahí los programas van a ser un poco diferentes. Pero de todos nos vamos a cumplir con ese protocolo de 53 capítulos de la primera temporada y vamos a hablar de las bandas y van a escuchar esos programas. Obviamente ya les compartiré en ese momento los enlaces a iVoox. De hecho, se comparten todos los programas, el enlace a iVoox en donde los pueden escuchar con música, pero como les digo, solamente en el dado caso de que no podamos compartirlo aquí en YouTube. Si lo podemos compartir aquí, pues mucho mejor. Así lo disfrutamos todos nuevamente, pues con un poquito más de calidad. Así que bueno, pues así me despido. Terminamos ya con este segundo capítulo 002 Paranormal, que fue más largo que el anterior. Casi siempre cuando estos temas se trataban, se extendía un poco el programa. La verdad es que todos son de tiempos diferentes. Hay programas desde 40 minutos y algunos creo que incluso hasta de 30 minutos y otros que sí se extienden hasta hora y media, 2 horas, pero depende del tema, siempre depende del tema. Les agradezco enormemente si se quedaron hasta el final, si se quedaron escuchando hasta aquí, porque no hay nada más valioso que las personas que toman el tiempo, que se toman el tiempo para poder escuchar lo que tenemos que decir. Y pues nada, gracias por eso. Recuerden que Cerebro Hueco es la agencia de marketing digital encargada de toda la edición, producción y demás de todo lo que tenga que ver con AOH Radio, incluyendo esta primera temporada remasterizada. Y abrimos las puertas completamente a ustedes como podcasters o creadores de contenido si tienen un programa o un proyecto similar o necesitan edición, la creación de un logotipo o la administración total de sus redes sociales, para que puedan contactarnos a Cerebro Hueco y podamos entonces trabajar en ello, como siempre he dicho, de la mejor calidad y al menor costo. Así que gracias otra vez a todos los que nos escucharon. El próximo viernes tenemos el capítulo 003. No les voy a adelantar nada para que nos escuchen aquí el próximo viernes en YouTube. Y recuerden que la tercera temporada ahorita está calientita. La tercera temporada casi acaba de empezar a la fecha del día de hoy, agosto de 2021. Así que pues, si la quieren disfrutar, el enlace para iVoox está en la descripción de este video. Así que me despido. Les habla Antonio Ortiz y pues, esto fue AOH Radio.